La actualización 12.0, esa actualización que terminó con Uncanny Legends y comenzó con la tercera campaña de Leyendas, Zero Legends comenzó como algo completamente nuevo, donde nos enfrentaríamos a todo tipo de enemigos, que las anteriores leyendas ni siquiera podríamos imaginar, jefes, ciclones o incluso enemigos de eventos, claro, todo esto era algo completamente fresco para el juego, en una etapa mucho más avanzada, donde la dificultad ya debería comenzar a subir mucho más. Uncanny Legends solo trajo reliquias como los enemigos principales de leyendas, aunque también aparecieron otros enemigos no relics, sin embargo, nada más interesante más adelante, lo único mayormente diferente más allá de las reliquias fue la etapa de Space Time Distortion, del subcapítulo 38 de Uncanny Legends, que traía de vuelta a las leyendas de la primera campaña, para que en la última etapa nos enfrentemos a todos juntos, posiblemente una de las mejores etapas más geniales de todas las leyendas verdes. 12.0 terminó con Zero Luza, para que luego vayamos directamente a otro mundo, que apenas en la primera etapa, Zero Field, nos encontramos con una variante de filibuster, solo que esta vez es solo volador, y vendrá acompañado de mastodontes. Si no estabas preparado, ten en cuenta que estarás perdido y seguramente te quedarás atrapado mucho tiempo, probablemente pierdas en muchas ocasiones. Zero Field fue un nivel raro, ya que nadie realmente se esperaba que el primer capítulo y nivel fuese así. Luego, en la actualización 12.2, se agregaría el segundo capítulo de Zero Legends, que fue aquí donde comenzó la locura Zero. La primera etapa presenta al dios gato, la cuarta etapa presenta al ciclón blanco y la última Anya. Un jefe del apartado de historia, un ciclón y un jefe de Advent. Desde este punto, ya podríamos saber por dónde iba a ir Zero Legends, era obvio por dónde iba a ir esta tercera campaña de leyendas, definitivamente los niveles iban a ser mucho más interesantes y diferentes. Más adelante se introduciría otros enemigos interesantes como, Valkyria Corrupta, Urun Wolf, Lin Yandam, Mina Caperusa, Yulala y otros enemigos de eventos. Hasta este punto, las etapas de Zero Legends comenzaron a ser no solo más complicadas, sino que más interesantes, en el subcapítulo 9 de Zero Legends, donde se agregaría la primera leyenda Zero, y sería el inicio de una nueva subclase de enemigos, los sabios, que se destacan por reducir todos los efectos negativos en un 70%, en otras palabras, el talento de resistencia de los gatos. Sócrates fue la primera leyenda Zero. Sócrates es un enemigo espléndido, con estadísticas relativamente desafiantes para ser la primera leyenda, pero al mismo tiempo demostrando que será un gran obstáculo, su alta vida, daño, DPS, alcance, frecuencia entre ataques y velocidad, Omni Strike y ese 30% de probabilidad de congelar durante 2 segundos, son suficientes para destrozar toda tu formación en segundos. Claro, para esta etapa se pueden usar unidades contra voladores relativamente fuertes y duras. Kotatsukat es el mejor ejemplo, ya que puede resistir muchos golpes de manera muy efectiva, aunque su desgaste se verá totalmente perjudicado por la reducción de sabios. La unidad counter de Sócrates es Ultra Windy, siendo la forma Ultra, que literalmente se destroza a este jefe, pero debes protegerla correctamente, porque si no, Sócrates la terminará matando si la defensa es insuficiente. Luego de Sócrates, llegan los demás sabios, y es, al menos para mí, en este momento donde Zero Legends comienza a hacerse un poco más fácil, o al menos ese se siente. El subcapítulo número 10 solo trajo a Dogenstein y Tarsiriel como enemigos sabios, sin embargo, no hubo ningún jefe o enemigo de evento relevante como en el pasado. El subcapítulo número 11 trajo a Dark Dover como nuevo enemigo sabio, aunque también trajo al ciclón metálico y Ross Dorado Metal, un ciclón y enemigo de evento. El subcapítulo número 12 trajo a Dr. K.O. como nuevo enemigo sabio e introdujo a la Nutria Roja como enemigo de evento para la última etapa. El subcapítulo número 13 se introdujo a Technoldiena, pero se reintrodujo a Dagoro. Desde acá, Ponos vuelve a reintroducir a los jefes de Advent nivel 1, lo cual no está mal, aunque me gustaría que fuese mucho más desafiante, o sea, estamos a finales de juego, debería ser mucho más complicado, ¿verdad? El subcapítulo número 14 llega a Diabolou y al Ciclón Perfecto. Luego se agregarían más enemigos sabios, Oldstrich, Owl Browley, Shachiko y Angela Key. Las otras etapas fueron normalitas, quizás alguna etapa interesante, pero nada más de eso.
Aunque el subcapítulo número 19 de Zero Legends, Nuketown Trench, que agrega a los mismos enemigos pero cambiando los rasgos, sí, este tipo de etapas son geniales, porque cambian por completo la etapa en cada una. Aquí tienes dos ejemplos interesantes. El subcapítulo número 20 es donde se introduce a Newton como la segunda leyenda Zero. Newton tiene stats altas, aunque su vida es menor a la de Sócrates, tiene un daño enorme, un alcance de 700, 4 de velocidad, un Omni Strike horrible, una probabilidad asegurada de 4 segundos, y además de crear mini oleadas de nivel 9. Además, aumenta su daño en un 50% cuando su vida alcanza el 50%. En este punto, Newton de un golpe te destroza la base de un golpe. El nivel sería complicado si este jefe podría tener una mejor capacidad de supervivencia. 2 millones de vida y peor siendo rojo es una locura, comida de courier, pero más de Bahamut explosiones, que lo ridiculiza completamente, aunque, los enemigos todavía te pueden robar terreno y que Newton se acerque lo suficiente para atacar tu base. Incluso con esto, Newton es un jefe fácil, desgraciadamente, no es complicado, aunque puedes perder terreno fácilmente, el problema es que lo puedes recuperar en segundos con unidades muy poderosas contra rojos. Pongan su F por Newton. Luego de este jefe, Zero Legends pasó a ser de 12 estrellas de dificultad, la dificultad brutal, aunque no todos son considerados brutal. Por ejemplo, el subcapítulo 21 de Zero Legends, casi todas las etapas parecen niveles de un Kani Legends 2.0. Capi Junior aparece en la última etapa, con un 120% de potenciación. Esta etapa pudo haber sido mucho más complicada si tan solo no hubieran puros enemigos de réplicas. Anubis Ultra Talents y talentos se hace el nivel solito. También aparece Kuzerker, el enemigo del aniversario, quien se iba a quedar como un enemigo permanente. Este subcapítulo apenas tuvo sabios, lo que me hace pensar que simplemente estaban jugando con las nuevas magnificaciones de los enemigos no sabios. Por ejemplo, Sirrel se potencia de un 150% a un 180%, en otras palabras, es como si estuviéramos en dos coronas, pero estando en una. El subcapítulo número 22 introdujo al Ángel Key como el nuevo enemigo sabio, el último hasta la fecha, decepcionante. Aquí también apareció Ostrómeda, desgraciadamente Ponos lo está sobreexplotando a más no poder, literalmente lo está colocando en cada maldita etapa, pero de eso hablaremos más adelante. Además, en lo último, aparece Lin Yandam a un 300%, siempre apareció en un 100%, por lo que su aumento fue mucho más de lo que se potenció a los demás enemigos, lo que tiene sentido, ya que Lin Yandam sería un chiste, ahora es mucho más fuerte y duro, incluso aguantando un golpe masivo de Balrog con arrebato en un nivel 60 sin hacerlo rebotar. Reverse Royal Grave, el subcapítulo número 23, para muchos, tienen las peores etapas de todo Zero Legends, y hay razones para indicar esto. Porlimani es un remake de Lady in the Clink, simplemente que con solo cerditos. Heavily Harassment es una etapa que junta solo enemigos de empuje, estaría bueno si los enemigos se ayudaran entre sí, pero ninguno hace la diferencia y de hecho, es bastante fácil de jugar. Compliance Hell es la peor seguramente, todos los enemigos están ahí porque sí, ningún enemigo apoya al otro, y parece una etapa random que podría hacer yo en el BCU. Lively Spirits agrega a Oldstreech y Ostrómeda, una etapa interesante y desafiante después de todo, especialmente porque casi seguro te enfrentarás a ambos juntos, lo que puede ser algo paranoico, aunque puedes rusear a Ostrómeda con buenos nukes contra aliens. Wicked Clergyman es una copia de Cubist Crimes, pero menos interesante y que, sinceramente, no está hecha como siempre, los Diabrolow ni siquiera están potenciados y se puede pasar incluso sin rusear, o bueno, juegas con la abducción de los hermanos y listo, nada más que decir, arruinaron la tradición con esta etapa. Y Round Trip the Heaven es otra etapa que, al menos para mí, sí me gustó bastante, aunque Baja Blast rompe el nivel por completo, haciendo que sea totalmente una etapa fácil pero todavía es divertida de jugar. A diferencia del anterior, Zero Legends 24 tiene etapas ridículamente buenas, agrega un nuevo enemigo completamente nuevo y trae de vuelta a Mina, el cometa pelota de fútbol y el ciclón cósmico. La etapa del cometa es genial, los tres pescados juntos fue una idea interesante, divertida y desafiante, si no vas preparado, entonces estás fuera. Mientras que la etapa de Mina es una de mis favoritas de todo Zero Legends, ya que la función de Mina es genial, una bomba de tiempo que te quita un montón de vida a tu base, mientras el ciclón y otros peones se interponen en tu camino y muy chulo. No esperaba que agreguen a un ciclón con Mina, debido a cómo venían con niveles poco desafiantes, de hecho, como mucho esperaba a un Boom Boom otra vez. El otro subcapítulo agrega a Death Shun,
una variante del perrito salchicha, el cual es genial. Este subcapítulo no tiene malas etapas sinceramente, aunque tampoco son la gran cosa, especialmente porque la última etapa trae enemigos relics y negros. Most es el jefe por alguna razón que desconozco, aunque bueno, Uesugi sin ultra forma, va a estar feliz con este nivel. Luego de estos dos subcapítulos geniales, pasamos al número 26, un nuevo subcapítulo aburrido, que parece más un Kani Legends 2.0 de nuevo. La única etapa desafiante es la de Diction Restate, que agrega a Dark Dover junto con Medusan, mini oleadas que desgastan y réplicas que dañan, Akudoge, Gabriel y Rajingor y enemigos que se interponen en tu camino, y Tarsiriel que ataca desde la retaguardia, aunque tarda bastante en salir. Los demás niveles son fáciles o aburridos y no traen nada relevante, solo niveles de relleno, ningún enemigo de evento aparece, literalmente se olvidaron de ellos y sigo sin entender el porqué. Incluso Ponos debería volver a poner a los mastodontes para volver a potenciar Zero Legends, incluso por lo desbalanceado que están. Y el último subcapítulo hasta la fecha es, igual que los anteriores, aunque la segunda etapa me gusta simplemente por Vixal y la función del nivel por sí, pero las demás son, bueno, más o menos. La última etapa es horrible, Metal con Relics, un Kani Legends 2.0 se revela de nuevo. Sigo sin entender por qué Most sigue siendo considerado un jefe desafiante para la última etapa, Oldstrich hubiera funcionado mucho mejor, o simplemente poner a Rost, pero Most está muy quemado, así como Ostromeda. Zero Legends empezó bien, pero actualmente es realmente aburrido, y las etapas que realmente sobresalen, desgraciadamente, están en peligro de extinción, en vez de colocar en cada maldita etapa a Ostromeda, porque sí, lo sobreexplotan como no sé qué, aunque sinceramente, actualmente es Rost Zero Legends. Los enemigos de eventos, que faltan un montón y que algunos extremadamente geniales y podrían hacer etapas bastante desafiantes, claro, con una buena combinación de enemigos para fortalecerse aún más, pero no, solo Ponos los dejo de poner y listo, muy mala opción por parte de Ponos, porque se están dejando atrás un montón de buenas estrategias que no solo agreguen a una tonta avestruz. Tengo la esperanza que agreguen a los Gracer y Special Cats, incluso a los Manix, pero viendo el panorama, es casi más probable ver un escenario de variantes de Lemur antes que esto. Ponos no se ha quedado sin ideas, hay ejemplos recientes de subcapítulos con etapas muy bien estructuradas y geniales, pero ocurre una vez y luego volvemos a la misma de siempre, eso sí es triste. Luego tienes a los dos nuevos enemigos más recientes que no volvieron a aparecer, de hecho, me pregunto qué hubiera pasado, si en la etapa de Templo del Manga, que aparece Dachshund normal, si aparecía también su versión zombie, creo que ahí hubiera sido mucho más complicado dicha etapa, porque sinceramente, hay una ultra forma que se lo supera mucho. Y bueno, los nuevos enemigos sabios dejaron de existir hace tiempo, el caballito de Mar Ángel fue el último y hay una gran diferencia actualmente. No quiero que llenen Zero Legends con puros enemigos sabios, pero agregar nuevos al menos cada cierta cantidad sin que sea exagerado, es una opción más que buena, o sea, los sabios son los enemigos dominantes y principales de Zero Legends, así que me pregunto si seguirán, claramente que sí, pero ahí vamos viendo. Esta campaña de leyenda no está perdida, todavía se pueden crear etapas mucho mejores y geniales, pero lo deben hacer ahora mismo, porque no puede ser el 80% de los niveles, probablemente sean mucho más fáciles que la gran mayoría de un Kani Legends. Ponos deja de ser tan blando y reta a tus jugadores más avanzados con enemigos mucho más fuertes. Y en cuanto a las dos coronas, están 1.2 más fuertes, es como si estuvieran en 12 estrellas, así que luego de Newton, las 2 y 3 coronas serán interesantes de ver. Esperemos que Ponos vuelva a crear etapas realmente fuertes y desafiantes, más que también sean divertidas y estratégicas, y no enemigos randoms por poner, yo confío.